Hola Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Y efectivamente, pues sí hay una crisis en la frontera, pero la culpa es de Donald Trump, que eso es lo que habría que estar analizando muy claramente con algunas cifras, con algunos hechos. A mí me gustaría que pudiéramos en este espacio entrar en eso, ¿no? Porque Trump ha hecho del tema de la seguridad de la frontera y del tema de la aplicación de la ley en materia de migración, pues un tema central de su campaña política y también una pieza central de su presidencia. Pero yo creo que si vemos las cifras, Trump ha sido el peor presidente para la seguridad de la frontera de los últimos 30 años en Estados Unidos. Y sí, efectivamente, la frontera está sobrepasada en este momento, pero el tema son aquellos centroamericanos que están buscando asilo en el lado estadounidense de la frontera. El Servicio de Protección de la Frontera y de Aduanas ha reportado, Pedro, que solamente en el mes de febrero fueron aprendidos entre los cruces fronterizos, es decir, en los lugares en donde no hay cruce fronterizo y donde es un cruce donde cruzan de manera ilegal. Solamente en febrero se reportaron arrestos de más de 66,450 personas que estaban buscando asilo. Esto es una cifra muy alta, pero las proyecciones para el mes de marzo son de 100,000 quienes serán aprehendidos buscando asilo, y más adelante de 150,000 en los próximos meses. Entonces, aquí hay un problema en el cual el Servicio de Inmigración o de Protección de la Frontera y de Aduanas está reasignando oficiales de los puertos de entrada, es decir, de Laredo, de Matamoros o del cruce de Tijuana, a lugares en la frontera en donde no hay suficiente personal. Entonces, ya han reconocido que están llegando a un punto en el cual pues no pueden controlarlo, y el presidente ha amenazado con cerrar la frontera, y luego, después de amenazar con cerrar la frontera, lo platicamos la semana pasada, bueno, pues ya ahora nos dan un año de plazo. Pero la verdad, Pedro, es que es el mismo Donald Trump el que es el responsable, porque son políticas públicas mal enfocadas, también hay una falta de liderazgo, y el presidente ha creado las condiciones que permiten a este problema de solicitud de asilo político que explote hasta convertirse en una crisis. La solución al problema de la frontera, en realidad, hoy en día, más que con lo que está proponiendo el presidente Trump, está en la reforma al sistema de asilo en los Estados Unidos, también en la reforma en las Cortes de Inmigración de Estados Unidos, y también en ayudar a los países centroamericanos a que puedan hacer frente a sus retos tan importantes que tiene hoy en materia de seguridad y en materia económica. Y la respuesta no está en un gran muro fronterizo, ni tampoco está la respuesta en cerrar la frontera. Y entonces, a menos de que la administración de Estados Unidos, del presidente Trump, cambie el curso, la crisis de migración va a continuar empeorando. En el año fiscal 2017, Pedro, el último año de la administración Obama y el primer año de la administración de Trump, fueron arrestados en Estados Unidos, y es importante poner esto en su justa magnitud, fueron arrestados 303,916 migrantes por la patrulla fronteriza. Esto, Pedro, si vemos este número, ha sido el nivel más bajo en 3 décadas. O sea, en las administraciones de Clinton, de Bush y de Obama, pues ellos trabajaron justamente para hacer frente al tema de la migración ilegal. ¿Con qué? Bueno, pues aumentaron de manera sustantiva el staff de seguridad en la frontera, mejoraron la tecnología, la estrategia, mejoraron la coordinación con México, hicieron tomaron algunas otras políticas. Entonces, esto es muy importante. La migración que le llamaban ellos la migración económica mexicana, que había sido históricamente la principal fuente de migración y de arrestos en la frontera de Estados Unidos, había
caído 90% entre 2000 y 2016. Entonces este no es un tema de México, entonces quiere decir que cuando llegó Trump empezó a hacer mal las cosas. Entonces la naturaleza de la migración indocumentada en Estados Unidos cambió. Hoy ya no son los migrantes mexicanos que están buscando oportunidades en Estados Unidos, mucho menos los criminales a los que se refiere Trump, sino realmente una gran cantidad de familias y de menores de Centroamérica que están buscando asilo político. Y lo peor de todo, Pedro, es que este número que hablábamos de los 300,000, que había sido la cifra más baja, 300,000 arrestos de migrantes, la cifra más baja en 3 décadas, está por triplicarse a 900,000 al final del 2019. Entonces, algo se está haciendo mal en materia de la política migratoria y del sistema en los Estados Unidos. Y entonces, más que la obsesión por ese muro y por cerrar la frontera, hay políticas que no están llevando a cabo bien. O sea, el muro se ha convertido en una distracción, en una pérdida de tiempo, en una pérdida del tiempo, no solamente de quienes formulan las políticas, sino de los agentes también fronterizos, también una falta de liderazgo. Entonces, esto es un problema porque hay familias desesperadas de centroamericanos que están buscando asilo y que como se les permite permanecer indefinidamente en los Estados Unidos esperando a que se les garantice el asilo, entonces pues no hay manera de que puedan procesar en el sistema de Estados Unidos de una manera rápida, eficiente, de una manera justa, las cortes de migración, todos los casos. Tú sabes que ya llevan un retraso de casi 1,000,000 de casos en las cortes de migración. Es decir, están atorados los casos en Estados Unidos y mientras tanto, pues los centroamericanos que llegan del otro lado de la frontera y que se cruzan y que piden asilo político, pueden quedarse ahí esperando pues el sueño de los justos hasta que se define el caso. Mientras tanto, pueden estar trabajando. Entonces, esto es un aumento dramático de los números de migrantes indocumentados que se quedan en los Estados Unidos. Y con este sistema, y como está explotando este sistema, pues aquellos polleros, aquellos que están traficando con gente, y también las organizaciones que promueven a los migrantes como Pueblos Sin Fronteras, bueno, pues alientan a las familias de centroamericanos a que viajen al norte de México, que traten de cruzar la frontera, que se rindan ante los oficiales fronterizos al cruzar la frontera de manera ilegal y que pidan asilo político. De esa manera, pues se pueden quedar allá un buen tiempo mientras el proceso está caminando, el cual es muy lento, el cual tiene muchos atrasos y las familias se podrían quedar ahí por años. Entonces hay un problema en el cual ni cerrar la frontera ni un muro fronterizo van a mejorar las cosas, Pedro. Entonces, un muro no va a lograr que la vida de los centroamericanos sea mejor. Un muro no va a parar a los que están buscando asilo político y que están llegando a Estados Unidos. Un muro no va realmente a solucionar los problemas de las cortes de migración y del sistema de asilo en Estados Unidos, que está completamente atascado, que está parado. Entonces, los ataques a México y a Centroamérica, pues, y la falta de una estrategia coherente en la región por parte del gobierno del presidente Trump, pues lo único que van a hacer es más grave la situación. Yo creo que aquí se tienen que cambiar las cosas, tiene que haber una política diferente si quieren solucionar ese problema. Y bueno, pues ya vimos que siguen pues cambiando al personal. Acaba de renunciar la secretaria Nielsen, y acaban de nombrar a un director, bueno, pues temporal, Kyle McKillenan. Entonces, bueno, pues estamos viendo que no están tomando las decisiones de fondo. Los profesionales que saben de estos temas saben que solucionar el problema no va por el lado del muro, no va por el lado de cerrar la frontera. Ellos han sido relegados, y si quiere el presidente Trump solucionar el tema de la inmigración, como ha fracasado de una manera miserable, bueno, pues tiene que trabajar de otra forma para mejorar el mismo sistema de asilo.
Pues sí, ahora mientras que todo esto sucede, la situación empeora en la frontera. Estuvimos la semana pasada hacia el final, ahí muy cerca de la frontera en Monterrey, y nos contaban las historias de la cantidad de horas que se están esperando los vehículos para cruzar la frontera. Estamos hablando de hasta 20 horas, 19, 20 horas, nada más en esperar a una quinta rueda, estar ahí acantonado, rezando que no se le echen a perder los perecederos o lo que trae en la carga, y esperando que los agentes migratorios en algún momento no los vayan a rechazar. Esto, por las últimas intervenciones del presidente Trump, me da la impresión de que el asunto se va a agravar hasta el punto digo, este colapso que representaría el imponerle un arancel del 25% a los vehículos mexicanos. Ahí sí se me hace el colmo, porque entonces, ¿cuál tratado comercial entre México y Canadá? O sea, el TMEX se vendría abajo, porque pues el 25% de las exportaciones de todo vienen siendo vehículos que ya tendrían un 25% arancelario. En lugar de ser el país más favorecido, sería, para el caso, el menos. Además es un tiro en el pie, Pedro, porque a final de cuentas sería el gran costo para los consumidores estadounidenses, claro, un aumento de los aranceles, los impuestos. Imagínate que de repente llegues con un coche que tú consideras un coche de una marca norteamericana por ser de las grandotas, que no sabe el consumidor que fue hecho en México, y resulta que le sale un 25% más caro, más costos indirectos, ponle un 27% más caro, y sin tenerla ni de verla. Eso va, digamos, directamente achacable al presidente norteamericano, y creo que no es una buena carta que presentar. Es correcto. Entonces aquí hay que realmente enfocarse en cuáles son las verdaderas políticas que hay que implementar en la frontera para poder hacer frente al tema de la migración centroamericana. Pues seguramente que sí. Querido Javier Treviño, como siempre es un gusto el tenerte aquí y un placer el escuchar tu análisis. Buenos días. Gracias, Pedro, buenos días. Ex subsecretario de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y también hoy director de Asuntos Gubernamentales de Gin Group.